Hola gente de YouTube, en esta ocasión les voy a mostrar cómo resolver algunos problemas de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Pero antes de proceder les quiero mostrar un poco de teoría. Así que para iniciar, el tiro vertical. La noción de tiro vertical aparece en el campo de la física y se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente variado, MRUV, y puede decirse que todo cuerpo lanzado en un tiro vertical sube y luego baja, regresando al punto de partida. Después está caída libre, el cual tiene una fuerte relación con el tiro vertical, ya que se puede considerar que es la segunda fase de este, o sea, la fase de bajada, y se denomina caída libre a la acción que presenta un objeto al caer verticalmente desde cierta altura h, despreciando cualquier tipo de rozamiento con el aire o cualquier otro obstáculo, por lo que también forma parte de los movimientos rectilíneos uniformemente variados. Ejercicio 1. Un proyectil es lanzado verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 25 metros por segundo. ¿Cuál es su posición y su velocidad después de 1 y 6 segundos respectivamente? Lo primero que hay que hacer es ingresar todos los datos que vamos a utilizar. En este caso, la velocidad inicial es 25 metros por segundo. Se van a manejar dos tiempos. El tiempo 1 es 1 segundo. El tiempo 2 son 6 segundos. La gravedad es de 9.81 metros por segundo al cuadrado, aunque en esta ocasión lo voy a utilizar como 9.8, lo cual no es una gran diferencia, aunque depende de lo que indiquen sus profesores. La velocidad final es de 0 metros por segundo. Lo siguiente que se tiene que hacer es ingresar las fórmulas. En este caso se van a aplicar 4, que son: la altura es igual al producto de la velocidad inicial por el tiempo más el producto de la gravedad por el tiempo al cuadrado dividido sobre 2. De igual forma, la velocidad es igual a la gravedad por el tiempo más la velocidad inicial. El tiempo de subida es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre la gravedad. Y la altura máxima es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. En este caso no se realizan conversiones. Después hay que proceder al desarrollo, y en esta columna hay que calcular los valores que anteriormente en la columna de datos hemos puesto entre signos de interrogación, y esto lo vamos a hacer utilizando las fórmulas que se pusieron en la columna de fórmulas, obviamente.
Ejercicio 2. Desde lo alto de un edificio, accidentalmente se deja caer una moneda. Se tarda en llegar al piso 9 segundos. Inciso A. ¿Cuál es la altura del edificio? Inciso B. ¿Con qué velocidad choca contra el piso? Como lo hicimos anteriormente, lo primero es llenar las tres columnas de datos, fórmulas y conversiones. En este caso, los datos son: tiempo es igual a 9 segundos, velocidad inicial es igual a 0 metros por segundo al cuadrado, ya que parte del reposo. La gravedad aquí siempre va a tener un valor positivo porque esto es caída libre, así que es de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y se va a tener que calcular la altura y la velocidad final. En cuanto a fórmulas, la altura se calcula con el producto de la velocidad inicial por el tiempo más la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. La velocidad final se calcula por la suma de la velocidad inicial más el producto de la gravedad por el tiempo. En la columna de conversiones no aplica NA. El desarrollo va a ser igual que el anterior. Vamos a proceder a utilizar las fórmulas para así encontrar las incógnitas. Y pues algo que hay que notar es que en esta ocasión el problema es más sencillo en comparación con el anterior. El anterior sí hubo mucho procedimiento, pero este es más sencillo. Ejercicio 3. Una piedra es lanzada hacia abajo con una velocidad inicial de 8 metros por segundo. ¿Cuál es su velocidad final después de caer una distancia de 50 metros? En la columna de datos van: velocidad inicial es igual a 8 metros por segundo. La altura va a ser igual a 50 metros. La gravedad 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y hay que calcular el tiempo y la velocidad final. En cuanto a fórmulas, son las mismas que hemos utilizado anteriormente. Y conversiones quiere igual, puesto que siguen en el Sistema Internacional de Medidas. En este caso, el desarrollo va a estar un poco más complicado. En este caso, hay que ir desglosando o despejando las variables y nos vamos a encontrar con que vamos a utilizar la fórmula general, apodada la chicharronera. Así que hay que sacar los valores de A, de B y de C para posteriormente pasarlos por la fórmula general. Y aquí hay algo que considerar. Para la fórmula general casi siempre nos da un valor positivo y uno negativo. Pero en este caso, como el tiempo no puede ser negativo, entonces solamente vamos a tomar el valor positivo.
Ejercicio 4. Una pelota es lanzada hacia abajo con una velocidad inicial de 5 metros por segundo. ¿Cuál es su velocidad final después de caer una distancia de 9 metros? De igual forma hay que rellenar las columnas de datos. En este caso, velocidad inicial es igual a 5 metros por segundo. La altura va a ser de 9 metros. La gravedad va a ser de 9.8 metros por segundo al cuadrado. El tiempo y la velocidad final de igual forma van a ser las incógnitas y las tenemos que encontrar. Las fórmulas pues son las mismas que anteriormente y de hecho este problema es muy similar al anterior. De hecho es prácticamente lo mismo, solo que se cambió la historia y los datos de las variables. De igual forma no se aplica ninguna conversión, así que NA. Como dije anteriormente, el problema es muy similar al anterior y es por eso que el procedimiento va a ser exactamente lo mismo. Ejercicio 5. Una piedra se suelta al vacío desde una altura de 100 metros. Calcular. Inciso A. ¿Qué tiempo tarda en caer? Inciso B. ¿Con qué velocidad choca contra el suelo? Como siempre hay que rellenar las primeras tres columnas de datos, fórmulas y conversiones. Así que altura es igual a 100 metros, gravedad 9.8 metros por segundo al cuadrado, como siempre. La velocidad inicial va a ser igual a 0 metros por segundo, lo cual, como verán posteriormente, nos va a beneficiar en este problema. El tiempo y la velocidad final de igual forma las estaremos buscando. En cuanto a fórmulas, es exactamente las mismas y en conversiones no aplica. Como mencioné, el que en esta ocasión la velocidad inicial fuera cero o nula nos va a beneficiar a la hora de despejar y pues se despeja de una forma diferente y pues es más fácil esta forma. Así que este problema es más sencillo.
Ya que vimos los ejercicios de tiro vertical y caída libre, ahora procederemos a los ejercicios de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, aunque de igual forma me gustaría dar una breve introducción. Un cuerpo realiza un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado cuando su trayectoria es una línea recta y su aceleración es constante, por lo que esto implica que la velocidad aumenta o disminuye su módulo de manera uniforme. Ejercicio 6. Un automóvil viaja a 80 km por hora. Después aumenta su velocidad a 140 km por hora durante 15 segundos. Calcular, inciso A, su aceleración, que se medirá en metros por segundos al cuadrado. Inciso B, la distancia que recorrió en ese tiempo. Este ya es otro tema, pero de igual forma hay que rellenar los datos, las columnas. Entonces, datos, velocidad inicial 80 km por hora, velocidad final 140 km por hora. El tiempo 15 segundos, la aceleración y la distancia son desconocidas. En cuanto a fórmulas, pues obviamente cambiaron porque cambiamos de tema, así que ahora son: aceleración es igual a velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo, y la distancia es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la aceleración. En este caso, pues al fin hay conversiones, puesto que kilómetros y hora no son las unidades del Sistema Internacional de Unidades de Medida, y pues estas deberían de ser metros y segundos, así que se realizan las multiplicaciones y divisiones correspondientes. El desarrollo de estas operaciones pues va a resultar algo sencilla. Ejercicio 7. Un avión parte del reposo y alcanza después de 6 segundos una rapidez de 98 km por hora, lo cual le servirá para su despegue. ¿Cuál fue su aceleración en metros por segundo al cuadrado? Otra vez hay que rellenar las 4 columnas, así que datos, velocidad inicial va a ser igual a 0 metros por segundo. Velocidad final va a ser igual a 98 km por hora. El tiempo es de 6 segundos y solamente se pide la aceleración. Y pues notarán que este tema es un poco más fácil que los dos anteriores de caída libre y de tiro vertical. Cuanto a fórmulas, pues es una de las que utilizamos en el ejemplo anterior. En cuanto a conversiones, nuevamente se tienen que realizar conversiones. En este caso el desarrollo fue muy sencillo, puesto que solamente se buscaba una incógnita. Ejercicio 8. Un camión de pasajeros arranca desde el reposo, es decir, 0 km por hora, manteniendo una aceleración constante de 0.8 metros por segundo al cuadrado. Calcular. Inciso A. ¿En qué tiempo recorre 1.5 kilómetros? Inciso B. ¿Cuál es su velocidad final cuando ha recorrido esa distancia? Como lo hemos hecho hasta el momento, hay que rellenar las columnas. Así que datos, velocidad inicial va a ser igual a 0 metros por segundo. La aceleración es de 0.8 metros por segundo al cuadrado. La distancia es de 1.5 kilómetros. El tiempo y la velocidad final son desconocidas. Vamos a aplicar las dos fórmulas que vimos en el problema anterior y en el anterior del anterior.
En cuanto a conversiones, pues hay que hacer una ligera conversión. El desarrollo pues se complicó un poco porque se tuvo que despejar la variable, pero en sí es algo sencillo. Y pues para sacar la aceleración no se tuvo que hacer nada más que solamente meter valores. Ejercicio 9. Un aeroplano ligero debe alcanzar una rapidez de 35 metros por segundo antes del despegue. ¿Qué distancia necesita recorrer si su aceleración constante es de 25 metros por segundo al cuadrado? Como siempre, pues hay que ingresar los datos en cada una de las cuatro columnas. Así que pues datos, velocidad inicial es igual a 0 metros por segundo. Velocidad final es igual a 35 metros por segundo. Aceleración es igual a 25 metros por segundo al cuadrado. Y distancia es la incógnita. En la fórmula pues es una de las que hemos utilizado anteriormente. Y conversiones no aplican. El procedimiento pues es sencillo, es simplemente utilizar la fórmula que se dio y ya. Ejercicio 10. Una motocicleta parte del reposo manteniendo una aceleración constante de 0.14 metros por segundo al cuadrado durante 20 segundos. Calcular: A. La distancia que recorre. B. ¿Qué rapidez llevará en ese tiempo en metros por segundo y kilómetros por hora? Pues hay que rellenar las tablas. Velocidad inicial es igual a 0 metros por segundo. Aceleración es de 0.14 metros por segundo al cuadrado. El tiempo es de 20 segundos. La distancia y la velocidad final son desconocidas. En cuanto a fórmulas, pues aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. Y distancia es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la aceleración. Conversiones pues no aplica. En cuanto al desarrollo, pues hay que despejar lo que es la velocidad final a partir de la fórmula de la aceleración. Eso toma un poco de tiempo, pero es al final sencillo. Y pues para sacar la distancia, eh, solamente hay que seguir la fórmula y pues la velocidad final, como lo pide tanto en metros por segundo y kilómetros por hora, entonces simplemente hay que hacer una conversión al final.